Bueno, ahí Eduardo en el anterior tema que trató hablaba de un líder de convicciones. Y creo que si nosotros vamos a las Escrituras, creo que una de las personas que podríamos decir que mantuvo una vida de convicciones fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que tenía muchas características de liderazgo. Si tú ves toda su vida, vas a ver un hombre con metas claras, un hombre planificador, un líder que guía, avanza, empuja, varias cosas muy valiosas en su vida. Pero una de las cosas que más destaca en todas sus cartas es que él era un hombre de amor. Era un hombre que guiaba e empujaba a las personas que tenía a su alrededor y lo hacía en amor. Tenía un equilibrio fascinante entre la firmeza y el amor abnegado. Quiero que me acompañes ahí a 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 5, 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes? Este texto nos muestra algo. Haber creído en Cristo es haber muerto a una vida que estaba esclavizada en el yo. Dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Haber aceptado a Cristo implica haber muerto a quién era yo. Porque previo a Cristo, todo lo que importaba en mi vida era solamente mi felicidad, mi comodidad, mis deseos. Utilizábamos a las personas como un puente para alcanzar mis metas o simplemente las desechábamos si es que éstas no contribuían en a donde yo quería llegar. Toda mi vida se centraba en mí. Pero cuando Cristo viene, la realidad cambia completamente. Ahora yo ya no vivo para mí, sino que vivo para otros. Vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Ahora Dios me libra, me hace escapar de algo que por mis propias fuerzas yo no podía hacer. Y era vivir una vida de amor. Hoy solamente las personas del mundo viven una vida, pero no pueden amar. Pueden mostrar o fingir amor, pero todo lo que hacen, lo único que apunta es a contribuir a sí mismo. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha capacitado para poder amar. ¿Qué es amar? Bueno, 1 Corintios 13 creo que describe perfectamente lo que es el amor. Aunque si leyéramos 1 Corintios 13 y todos los pasajes, nos vamos a dar cuenta de algo. Que tener una definición clara de lo que es el amor realmente es difícil. Es difícil definir el amor en toda su plenitud, porque es muy profundo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 dice que él oraba para que los creyentes de ahí de Éfeso pudieran conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor. Y entendiendo eso, sean fortalecidos en el hombre interior. Es que el amor de Cristo es el impulso, es el motor, es la motivación a vivir una vida que le lleve gloria a Dios, a vivir una vida de amor. Pero permíteme darte algo que refleja la esencia del amor. Y está ahí en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto me va a mostrar tres cosas. Primero, que el amor es una decisión sacrificial. No son palabras, son acciones. El amor expresa con la boca algo, pero en esencia el amor requiere sacrificio, requiere acciones. Lo otro que nos muestra es que el amor se entrega a personas que no lo merecen. Dios muestra su amor para con nosotros, y aquí está esta cláusula, en que siendo pecadores, a pesar de lo que somos, Cristo muere por nosotros.
entonces el amor se observa más claramente cuando la persona que amo no merece ser amada. Porque es fácil amar al que nos ama, ¿no es cierto? Es fácil amar al que te trata bien. Cristo lo dijo allí en el Sermón del Monte. ¿Qué mérito tiene el hombre si ama a los que lo aman, si también los inconversos hacen eso? Mas cuando amad a vuestros enemigos, dice, ustedes se parecen a vuestro Padre. Porque eso es el amor, amar a quien no lo merece. Y por último, vemos que el amor no busca ser restituido. El amor no espera recibir nada a cambio, sino da. Aun cuando no recibe nada, Él se entrega y da constantemente. Este concepto del amor suena bastante lindo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo suena tan lejano. Porque en la práctica, en la teoría, creo que todos los de acá podríamos decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar. Lo que tenemos que hacer es amar. Pero de la práctica, de la teoría a la práctica, hay un tramo bastante largo. ¿Sabes? Parecería que en la actualidad el amor en la iglesia ha ido menguando. Parecería que esta cultura individualista se ha empezado a filtrar dentro de la iglesia y el amor solo se ha transformado en simples palabras. Hermano, que el Señor te bendiga. Hermano, te amo. Qué lindo que hayas venido. Pero ¿cuánto te preocupas por Él en la semana? ¿Cuánto lo buscas? ¿Cuánto realmente te importa su necesidad? Porque el hola, ¿cómo estás? Créeme que se ha vuelto en un saludo muy formal. En una de las clases que doy ahí en la escuela dominical en San Justo, siempre les cuento de algo que me pasó, que un día vine a la iglesia y alguien pasó por las escaleras y me preguntaron ¿cómo estás? Y estaba mal. Así que mi respuesta fue esa, estoy mal. Ah, me dice, dale, y se fue. Y eso lo único que me llevó a ver es algo. Cuán formal muchas veces es solamente ese saludo de ¿cómo estás? Porque siempre espera recibir un bien. Esto se ha infiltrado en la iglesia. El amor se ha transformado en simples palabras. Platicamos del amor, pero realmente no amamos. Nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir vidas centradas en nosotros. Nos hemos conformado con pequeños y esporádicos gestos de amor. Pequeños rasgos de amor y claro, tengo que amar. ¿Pero alguna vez te has puesto a ver todo lo que el amor exige de nosotros? ¿Qué enseña la Biblia sobre el amor? ¿Cuál es el estándar? ¿Es posible amar de la manera que la Biblia enseña? ¿Cuál es la manera en la cual yo tengo que amar? ¿Sabes? Mi deseo esta mañana es responder a esas preguntas. Y lo vamos a hacer por varios textos. Y espero que en esta mañana salgas desafiado a vivir una vida de amor práctico. Así que con eso en mente, lo primero que quiero que veas es cuál es el estándar del amor. Acompáñame a Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Este evangelio fue escrito por el apóstol Juan. Fue redactado casi a finales de su vida. Él escribe primero sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y al último escribe el evangelio y finalmente Apocalipsis. Así que la iglesia para esta época ya había sido bastante establecida. El evangelio se había extendido por todo el mundo, pero era muy necesario que Juan escribiera acerca de Cristo, porque lo que estaba pasando en ese momento era que la deidad de Cristo estaba siendo afectada. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta para afirmar su deidad. ¿Y qué contempla la deidad de Cristo?
Contempla sus atributos morales y no morales. Contempla todo lo que es Él, su persona. Juan fue el hombre que estuvo más cerca de Cristo. Este libro nunca, él dice, yo soy Juan, el escritor, sino que el escritor o el autor de la carta se hace conocer como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz cuando Cristo estaba muriendo. Así que Juan entiende todo lo que va a escribir acá. Él va a dedicar mucho tiempo y mucho escrito acerca de lo que es el amor. Va a hablar mucho acerca del amor. Porque él sabe que el amor de Cristo fue el motor que llevó a su vida a vivir una vida con convicciones hasta terminar. No sé cuán cierto es lo que te voy a decir ahora, pero según los escritores y los historiadores, Juan, antes de llegar a la isla de Patmos, fue hervido en aceite. Y él vivió una vida de amor. Dice que cuando él era muy viejito, ya no podía levantarse, los jóvenes lo llevaban a la iglesia. Y dice que mientras iba caminando, lo único que escuchaba del apóstol Juan no eran grandes enseñanzas, no era doctrina, no era profundidad, no era teología, al menos no como la conoceríamos hoy. Pero lo que escuchaban de ese viejito era, ámense los unos a los otros. ¿Te imaginas lo que era para los jóvenes tener que cargar un viejito, ida, vuelta, y cada vez escuchar lo mismo? Ámense, ámense, ámense. Los jóvenes, cansados de escuchar esto, le preguntaron, Juan, ¿por qué nos sigues diciendo esto? Dice, porque si tan solo ustedes hacen esto, cumplen toda la ley. Ese fue el hombre que plasma acá el amor de Cristo. Así que arranca diciendo acá, un nuevo mandamiento os doy. Para entender esto, quiero mostrarte la historia que le antecedía, porque lo que va a decir es sumamente importante. Cuando arranca el capítulo 13, el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este era un tiempo muy conmovedor. Esta era la última Pascua. Era el tiempo que iba a compartir con ellos. Cristo hace rato les venía anunciando que Él iba a morir. Así que para ellos era muy importante este tiempo. Era el último tiempo que iban a pasar con su Señor. Y Cristo empieza a hacer algo inusual, algo que solamente hacían los esclavos. Él empieza a lavar los pies. Y empieza uno por uno lavando los pies. Y de repente se encuentra con Judas. Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar. Eso ya estaba dicho. ¿Qué haría Jesús? Bueno, igual que a todos, les mostró amor. Les sacó las sandalias, las hojotas, y ceñido igual que con los demás, le empezó a lavar los pies a Judas. Él se pone como ejemplo de amor y servicio. Con esta escena en mente, Él les sigue hablando a sus discípulos. Pero ahora va a avanzar un poco más y les dice, voy a ser entregado por uno de ustedes. Así que todos habían visto ese acto de amor y la pregunta es, ¿por qué nos lavó los pies a todos si sabe que uno de nosotros vamos a ser el que los entreguemos? Toda esta historia te lleva a ese punto. Cristo quería que vean sus discípulos lo que era el amor. Y que el amor no tiene que ver con el objeto, cómo se porta la otra persona, sino que tiene que ver con entrega. A Él no le importaba lo que iba a hacer Judas. Él quería dejarles un ejemplo de amor que lo había mostrado todo su ministerio acá en la tierra. Así que ahí con sus 11 discípulos reunidos, después que Judas sale, les dice, un nuevo mandamiento os doy. Y les dice que os améis unos a otros. ¿A qué se refiere con un nuevo mandamiento? ¿Por qué diría Jesús esto?
Si esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Ahí, mira, vamos un ratito a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El pueblo de Israel había escuchado la instrucción de amar a Dios por sobre todas las cosas. Más adelante, en Levítico capítulo 19, verso 18, Levítico capítulo 19, verso 18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Acaso Cristo no sabe la ley? ¿No sabía que esto ya estaba instaurado? ¿Por qué Cristo respondería de esta manera? ¿O por qué Cristo les diría, un nuevo mandamiento os doy? ¿Qué es lo que Cristo quería mostrar? Bueno, lo que Cristo quería mostrar era la norma más alta del amor, lo que el amor es en esencia. Él les quería mostrar hacia dónde el amor tenía que llevar. Él quería mostrarles lo que el amor implica. ¿Cuál es el estándar de lo que implica amar? Por eso te contaba la historia anterior. Tal vez sabiendo que lo iba a entregar Judas, podía no lavar sus pies, podía no servirle, podía haberlo hecho después de que él saliera con la bolsa o que saliera a recibir el pago por haber entregado a Jesús. Y ahí lavarle a los 11. Pero él quería que entiendan lo que es el amor y el estándar de lo que implica amar. Mira ahí en Juan capítulo 15, versos 12 y 13. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, 12 y 13. Juan 15, 12 y 13. Dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el estándar que Dios pone en cuanto a lo que es el amor. Poner la vida por el otro. Esto fue lo que hizo Cristo. Eso es amar. Estar dispuesto a dar tu vida por el bienestar del otro. Eso es contrario a todo lo que el mundo enseña. Es contrario a todo tipo de dinámicas, todo tipo de enseñanzas que tú miras en la tele, que escuchas en la radio, que escuchas en el trabajo, donde te influencian que tú sos el importante. Que pienses en ti y en tu familia. No importa lo que pase con el resto mientras vos estés bien. Pero Cristo dice, no, el estándar del amor es este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno le entregue. Decía un autor referido a este pasaje lo siguiente: el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie un niño pequeño. Si tú lo lees, no es difícil. No es difícil de entender, de asimilar, inclusive memorizarlo en segundos. Pero es lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. Es simple para memorizar. Es simple para un niño para entender. Pero cuán vergonzoso es para nosotros de cuán poco lo practicamos. Sigue diciendo el autor: cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Cuanto más apreciamos el amor de nuestro Salvador, más altas parecen son sus normas. Cuanto más altas parecen sus normas, más reconocemos nuestro egoísmo.
nuestro egocentrismo innato, la profundidad de nuestro pecado. Este mandato lo único que quiere es exponer en nuestro corazón las demandas del amor y el egoísmo en el cual vivimos. Si frente a este pasaje tú no sientes que hay egoísmo en tu vida, entonces no entendiste lo que los discípulos entendieron. Ellos se dieron cuenta cuánto egoísmo había en su corazón, cuánto necesitaban crecer en amar, cuánto necesitaban crecer en dar y en entregarse. ¿Qué clase de amor es este? Bueno, ahí, como te decía, 1 Corintios 13 da algunas observaciones. Dice, sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo que el amor es y lo que no es. Eso es el amor. Eso es a donde Cristo guía a sus discípulos. Ese es el estándar. Cristo les dijo en ese mismo pasaje que se amen los unos a los otros. Y el verso 35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Este estándar alto que pone Cristo es la confesión verdadera de mi salvación. El amor es la identidad de que realmente soy un hijo de Dios. Toda la vida, si yo he vivido una vida completamente para mí, no puedo afirmar mi salvación. Porque ser un hijo de Dios implica vivir una vida de amor y de entrega. Y cada día Dios pone el estándar más alto y más alto y más alto. Y Él nos da la gracia para hacerlo, como lo vamos a ver más adelante. Así que el mundo nos va a conocer por medio de nuestra forma de amar. Así fue como la iglesia primitiva fue conocida. Mira ahí en Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Bueno, leamos desde Hechos, capítulo 2 para ver un poquito la progresión. Hechos, capítulo 2, versículo muy conocido, 43 al 47, dice así. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva nació en medio de un amor de entrega. Cuando la gente vino a Jerusalén a la Pascua, había muchos que venían de varias regiones. De repente el Espíritu Santo cae encima de ellos, empiezan a hablar en otros idiomas, la iglesia se forma y los que habían venido de otras regiones deciden quedarse. ¿Y qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con todos los que vinieron? Bueno, mandémoslos a su casa y que hagan allá su vida. Eso no fue lo que hicieron. Dice que la gente vendía los bienes y todo eso era distribuido para que a nadie le falte nada. Esa era la vida de amor que se manifestó en el primer tiempo. Esa era la vida de entrega. Eso es donde radica el cristianismo. Si bien hay muchas personas que dicen, bueno, Carlos, vos no puedes sacar de acá doctrina, o no, esto no es un patrón que la iglesia debe imitar, la pregunta es verdad. Estos son pautas de cómo la iglesia arrancó, pero cuando vas a Juan, esto es lo que tienes que cumplir. Esta es la forma práctica de amar. Estas personas vendían, nadie decía ser suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que partían en las casas el pan. Estas personas comían con alegría y estaban juntos todo el tiempo. No era una carga.
No era una carga estar juntos, no era, uy, otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez tienen que visitarme. Era algo que disfrutaban, era algo que se gozaban. Ahora que vinieran a tu casa, vos sabes que involucra dinero. No es que vienen a la casa, dice que comían. Y hasta acá, por lo menos, había 3,000 personas. Y en medio de esas 3,000 personas se mantenía su unidad. Vamos un poco más adelante. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Nuevamente, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No eran personas que decían, nos amamos, somos una congregación que prestamos amor y que ofrecemos amor. Lo mostraban. Y ese amor se mostraba en sacrificios. Sacrificios grandes de entregar lo que supuestamente sería una seguridad para ti, como un hogar, una casa. Esa era la iglesia primitiva. Avanza un poco más adelante, el capítulo 5, verso 12, y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esto de estaban todos unánimes es lo que venía anteriormente. Seguían juntos y dice que ya no entraban en el pórtico de Salomón. Habían 25,000 personas en un templo de 100 de largo por 25 de ancho. Y estaba repleto. Y seguían juntos. ¿Qué hizo crecer tan rápido a la iglesia primitiva? Una vida de amor. ¿Qué hizo que los discípulos y la gente se afirmara? Una vida de amor, una vida de entrega. Los apóstoles como cabeza y mostrando lo que era el amor, los líderes entregándose mutuamente y las demás personas venían atrás y aprendían. El verso 13 dice, los del pueblo no se atrevían a juntarse con ellos. Bueno, no se juntaban porque había muerto Ananías y Zafira y sabían que ir a la iglesia no era un juego. El pueblo tuvo temor cuando escucharon que una pareja murió por haber querido llevarse la gloria en la iglesia. Pero dice, y el pueblo, esta frase me impacta, los alababa grandemente. No nos acercamos a ustedes, pero es inevitable decir que viven una vida de amor. Es inevitable ver que su amor es real. Es inevitable ver cómo se entregan los unos a los otros. Esta era la iglesia primitiva. Esta era la aplicación del estándar que Cristo puso. ¿Es posible amar de esta manera? Segundo pasaje, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos ha dado libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, del pecado. De un pecado que antes se centraba solamente en mí. Donde yo era lo importante. Donde buscaba solamente mi bienestar. De eso fuimos librados. O sea, hemos sido capacitados para amar. Porque hoy ya no estamos sujetos ni esclavos a vivir vidas egocéntricas, donde el único centro en todo soy yo y nada más que yo.
No importa lo que suceda al alrededor. Mientras yo esté bien, no importa. Eso es de lo cual hemos sido librados. Dice, a libertad fueron ustedes llamados, solo que no utilicen esa libertad para ocasión de la carne. Esta palabra libertad nos muestra de qué hemos sido libertados. Ya les dije, una es el pecado. La iglesia de Gálatas entendía que habían sido libertados de la ley y en Romanos dice que hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados, tenemos una libertad. Pero ¿qué significa libertad? Ahí, según un diccionario, dice que libertad es un derecho humano, es la facultad de elegir al actuar propio, respetando la ley y los derechos ajenos. La libertad tiene algo que nos cuida y es el respeto hacia el otro. Es respetar la ley y someterme a la ley. Todo lo que va fuera de eso es libertinaje. Así que el hecho de que sea libre no es que no me someto a nadie, sino que pasé de ser un esclavo del pecado, completamente atado, a ahora ser un esclavo de Cristo. Ahí en Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuevamente afirma lo mismo. La libertad que Cristo nos ha dado no tiene como intención el vivir una vida centrada en mí. Esa no es la intención del Evangelio. El Evangelio nos rescató de eso. El Evangelio nos rescató de esa vida. Así que a libertad fuimos llamados. Esto de ser llamados es algo que se repite mucho en la Biblia y habla de el concepto de Dios llamando. Dice, no uséis la libertad como ocasión. Esta palabra ocasión es la palabra para hablar de operaciones en una campaña militar. Es el viejo hombre dentro nuestro, poniéndose en campaña para siempre hacer nuestra voluntad y satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Dice, no utilicen esa libertad para que su corazón, nuestro corazón, que tiene pecado todavía, haga una campaña militar para decir, tengo que buscar mis derechos. Tengo que hacer una estrategia para cumplir solamente lo que yo quiero y lo que yo anhelo, para satisfacer los apetitos de la carne. Y dice, si no servíos por amor unos a otros. Esta palabra servir es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Acá se está aplicando el verbo, no el sustantivo. Así que lo que refleja esta palabra es que es un deber. No es una opción. El servicio abnegado de amor para un creyente no es una opción, es un deber. Esta palabra mismo se repite ahí en 1 Timoteo 6:2, cuando les dice a los siervos que tienen que servir a sus amos. La Biblia, la versión en español, traduce casi siempre la palabra esclavo como siervo. Pero si tú aludes a esclavo y siervo, son dos conceptos diferentes. El esclavo no tiene la opción. Él obedece porque es así. El siervo ha sido contratado y él puede decir, bueno, renuncio y ya está. El esclavo no tiene opción. Él tiene que hacer y tiene que obedecer. Así que este es el concepto que está mostrando acá el apóstol Pablo. Este es un deber de cuidarnos unos a otros porque eso es la libertad. Libertad para amar, libertad para entregarme, libertad para llegar a ese estándar que Cristo puso, que es que demos nuestra vida por nuestros hermanos. Cristo utiliza dos pasajes para hablar un poco de lo que es este amor y esa libertad. Está ahí en Lucas 22, del 24 al 27. Lucas 22,
del 24 al 27. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Él les muestra la grandeza de lo que implica ese servicio, lo que implica vivir esa libertad de amar. Es una vida de servir al otro. Un líder no es aquel, como dice acá, ellos se enseñorean. Lo que el mundo hoy ve como valioso en un líder es aquella persona que es autoritaria, que es carismática, que alcanza objetivos. ¿Y sabes qué ve la Biblia como un líder? Alguien que sirve, alguien que se entrega, alguien que da. Y ese fue el mismo sentir de Cristo. Pablo lo dice ahí en Filipenses 2, 5, 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es un texto que se ha debatido por mucho tiempo por los teólogos. Y es un texto con una cristología muy rica. Pero si tú vas a la Biblia, Pablo no lo escribió para que tú debatas cristológicamente este texto. No fue para que te pongas a ver sobre qué es el vaciamiento de Cristo y qué no. No te digo que está mal que lo sepas. No te digo que está mal siquiera que lo debatas o que lo aprendas. Pero ¿sabes cuál fue el sentir? Quiero que miren quién es Cristo y qué es lo que Él hizo. Dicen ustedes, tiene que haber ese mismo sentir de entrega, no de buscar el primer lugar, como les decía Pablo aquí a la iglesia de Filipos. Dice, no hay entre vosotros vanagloria ni contiendas. Vanagloria es algo hueco, alguien, una persona que se quiere elevar, y contiendas es lo que hacen los políticos para buscar el primer lugar. Dice, no, el sentir es de servir, el sentir es de entrega, el sentir es de cuidar, de amar, de fortalecer y de proteger. Ese es el sentir. Así que es posible vivir esta vida de amor que Cristo marcó su estándar. Claro, ¿por qué? Porque ahora somos libres. Ahora quiero pasar a la parte práctica. Y la parte práctica está en 1 Juan 3, 16 al 18, y es que el amor es expresado en suplir necesidades físicas. El amor se expresa en suplir necesidades físicas. 1 Juan 3, 16 al 18. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como te decía, el apóstol Juan habla mucho en cuanto a lo que es la identidad o las características de un hijo de Dios. Y este pasaje de 1 de Juan 3 va a exponer mucho el corazón. Leamos algunos textos para ver un poco de
cómo llegó acá el apóstol Juan. Verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, eso lo sabemos. Si vos pecas, estás infringiendo la ley. Verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados si no hay pecado en Él. Está bien, el pecado es infringir la ley, pero recuerda algo. Cristo apareció para quitar el pecado. Verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que no peca? Es lo mismo que dice un poquito más atrás, capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Les dice, hijitos, niños, esto les escribo para que entiendan que no, para que no pequen. ¿Puede ser que el creyente no peque? No. Pero lo que va a decir a continuación es importante. Dice, y si alguno hubiere pecado. Si alguno hubiere, lo da como una probabilidad. El verbo en griego está en modo subjuntivo. El aspecto de este verbo es eso, es una probabilidad. Él no dice el creyente peca porque lo hubiera podido escribir así. Él lo escribió de tal manera que el creyente entendiera si alguno hubiere pecado. Esto significa, o si lo quieres traducir de otra forma, sería el creyente no está obligado a pecar. Porque recuerdas, Cristo vino a quitar el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, entonces tiene abogado. Pero el creyente no está obligado a pecar. Cuando pecamos es porque hemos decidido pecar. Pero ahora tenemos la capacidad de tener victoria frente al pecado. Daría mucho tiempo para hablar de lo que implica la victoria en cuanto al pecado. Pero solamente quiero afirmar esto. El creyente no está obligado a pecar. Y eso es lo que quiere transmitir en 1 de Juan capítulo 3. El que permanece en Él no peca. El que permanece en Él, el que se mantiene en Él, no vive una vida de pecado. Sigue diciendo, ni le ha conocido, verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. No se dejen aparentar o engañar por hermanos que afirman ser hijos de Dios, pero que viven en pecado. ¿Por qué? Porque el que es justo hace justicia. El que es un hijo de Dios vive una vida de justicia, anhela una vida de justicia. Y por más que el pecado está ahí, hacia allá es donde se dirige. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuevamente, el que sigue una vida de pecado, entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es el que peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Yo no puedo afirmar mi salvación si vivo una vida de pecado, si vivo una vida de egocentrismo continuamente y no avanzo, porque eso es practicar. Si no, ¿para qué vino Cristo? Lo que haces es inválido el sacrificio de Cristo al decir que sos un hijo de Dios, pero te mantienes en pecado. Cristo vino a romper con esa esclavitud que era imposible. Cristo vino a quebrar las cadenas a las cuales estábamos atados. Para esto apareció, para quitar, para deshacer, para romper todas las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente lo mismo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando uno es salvo, la simiente de Dios está en vos. Hay algo que mueve tu vida, una vida en santidad, no una vida lícita en pecado. Cuando tú vas a la Biblia, no vas a ver cristianos apartados. Vos vas a ver cristianos carnales como los de 1 de Corintios. Luego vas a 2 de Corintios o a la segunda carta a Corintios, que no la tenemos en la Biblia, que es la carta severa,
Y luego vas a Tercera de Corintios, que es la segunda de Corintios que tenemos en nuestra Biblia, y les dice, examínense porque algo no anda bien. Estuve con ustedes mucho tiempo enseñándoles, les mandé cartas, les he mandado a personas que quieren guiarlos hacia la fe y a la santidad y siguen en lo mismo. Examínense, examinen su salvación, examinen su confesión, porque el que es nacido de Dios no vive esa vida de pecado. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan quería dirigir todo esto a un punto central, al amor. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. En esto la gente afirma nuestra identidad como hijos de Dios en una vida de amor y de entrega mutua. Entonces, si vos no amas, si vos odias a tu hermano, sos un homicida. Por ende, no perteneces al pueblo de Dios. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué fuerte este texto. Mira hasta dónde llegó el apóstol Juan. En esto tenés seguridad de que sos un hijo de Dios, en que amas a tu hermano. Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes afirmar tu salvación? El amar no es lo que me lleva a ser salvo, sino es la garantía de que soy salvo, o la evidencia, perdón, de que soy salvo. Entonces ahí llega el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego dice, el que tiene bienes de este mundo y va a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y la exhortación, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este pasaje el apóstol Juan va a mostrar algo. Primero va a mostrar el mandato general. ¿Cuál es lo general? Tenemos que amar hasta la muerte. Y tal vez hasta ahí uno diría, amén, yo quiero amar hasta la muerte. Así que el apóstol Juan dice, pero espera, ahora vamos a pasar de lo general a lo práctico. ¿Tú dices amar a tu hermano? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pasemos a lo siguiente. El que ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, es que no mora. Así que así arranca diciendo el apóstol. Dice, volvamos al verso 16 para explicarlo un poquito más, de manera más amplia. Dice, en esto hemos conocido el amor. Esta palabra hemos conocido tiene que ver con un conocimiento fundamentado. O sea, no es algo experimental, sino es algo que él vio. Lo que está relatando el apóstol Juan es, yo lo vi, para mí fue tangible ver ese amor. Y todos lo hemos visto. Todos vemos ese amor abnegado en un verdadero hijo de Dios, ese amor que da y se entrega y avanza. Yo lo veo y lo toco. En esto conocemos el amor. En que Cristo puso su vida por los hermanos. Esta palabra poner tiene que ver con una entrega. Tiene que ver con entregar la vida. Arriesgar la vida se traduce en el hebreo en Isaías 53:10. Es darte por completo. Eso hizo Cristo. Él puso su vida. Me encanta cuando dice puso, porque no es que alguien se la quitó. Él la puso y lo dice ahí en Juan 15:13. A mí nadie me la quita, sino que yo he decidido ponerla. Porque Él tenía que reflejar y ser el ejemplo de amor. Él la puso. Él la dio. Ahora dice, como Él la puso, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esta palabra debemos habla de deberle algo a alguien. Todas las veces que se traduce para hablar de que alguien debe dinero o de que alguien tiene que pagar algo. O sea, es una deuda. Y eso es lo que Juan quiere mostrar. El amor de Cristo te lleva a entender que ahora tienes una deuda la cual tienes que pagar y es vivir esa vida de amor. Lo mismo que Él hizo, ahora nosotros somos llamados a hacerlo.
Ahí en Efesios 5:28 también se repite esta palabra y dice, los maridos deben amar a sus mujeres. Esto no tiene que ver con un sentimiento, sino es un deber, porque recuerdas, el amor no tiene que ver con sentir. Si el amor fuera un sentimiento, lo reduciríamos a algo muy pequeño, porque los sentimientos son pasajeros. Los sentimientos son muy volubles, están arriba y abajo. Los sentimientos desaparecen y varían en base a la circunstancia. Pero el amor no, el amor es algo permanente. El amor es una decisión continua y diaria desde que te levantas hasta que te duermes. El amor refleja un servicio continuo y diligente. Así que ahí pasa la parte específica y dice, pero el que tiene bienes, esta palabra bienes se traduce en Lucas 15 y afirma sustento para vivir. Dice el que tiene bienes, el que tiene sustento para vivir, el que tiene lo suficiente o el que tiene dinero, tiene todo lo que necesita para el día a día. Dice, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Esta palabra ve, no es que tú estás lejos, sino que esta palabra hace referencia a ser un espectador en un festival religioso. O sea, vos estás ahí parado. Eres un espectador y estás mirando. Miras a tu hermano que no tiene para comer. Miras a tu hermano que necesita algo. Y lo que haces es cerrar tu corazón contra él. Esta palabra de cerrar se repite ahí en Mateo capítulo 6, verso 6. Y dice, cuando les decía, hablando en el Sermón del Monte, les dice, entra a tu aposento y cierra tu puerta. A eso se refiere. Cierra la puerta. Pero nuevamente este verbo está en un aspecto subjuntivo que tiene que ver con una probabilidad. O sea, un creyente no lo va a hacer. Juan pone estas palabras para que muestre, esto no hace un creyente. Cuando mira una necesidad, lo que desea es suplir esa necesidad. Lo que desea es quitarse la camiseta y ponérsela al otro. Lo que desea es sacar dinero del bolsillo y poder ayudar. Y si no tengo los recursos para hacerlo, lo busco para que ese hermano tenga lo que necesita. El amor es práctico y acá es donde nos lleva el apóstol Juan. ¿Sos un espectador de las necesidades? ¿Qué haces cuando ves esas necesidades? Porque necesidades hay siempre, ¿no es cierto? No necesito relatar todas las historias de la iglesia para mostrar que necesidades hay siempre. Hay madres solteras, hay familias que no tienen padres trabajos, hay niños chicos o jóvenes huérfanos. Hay mucha necesidad dentro de la iglesia. ¿Cómo reaccionas frente a ello? Afirmamos amar, pero ¿qué haces cuando ves una necesidad? En todo sentido. ¿Tienes un auto? ¿Cómo lo usas? ¿Tu auto está a disposición? ¿Tienes una casa? ¿Cómo la usas? Juan no solamente quiere poner la intención en solamente dinero, pero sí quiere mostrar que el dinero es algo que a los creyentes va a reflejar su amor o lo va a negar. Porque cuando te tocan el bolsillo es cuando más nos cuesta mostrar amor. Preferiríamos evitar conocer las situaciones. Pero ¿no hay algo en tu corazón que te pesa? ¿Tu pecho no empieza a estallar y a moverse para poder suplir esa necesidad? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Sos una persona que está buscando diligentemente ser un medio de gracia para bendecir a otros y amar? Esto es el amor. El amor cuida, protege, da, busca. Eso es liderar con amor. Muchas veces nosotros pensamos que juntarnos con alguien y hacer un librito
Ya está, es suficiente. Y eso no es el amor solamente. Eso es parte y es hermoso, pero no es suficiente. El amor requiere ir, el amor requiere estar. Te digo, una de las cosas que fue lindo ver en la iglesia de San Justo fue cuando empezó el segundo brote y un montón de familias se enfermaron. Ibas a la casa de todos los que estaban con COVID y no tenían heladeras para guardar toda la comida que recibían de los hermanos. Amor. Yo me apunto, yo quiero servir. O ver un acto de amor cuando una mujer da luz y tiene cesárea y no puede levantarse y ver a la iglesia participar en ello. Porque el amor es algo práctico. El amor no es algo escondido y algo que solo afirmamos con nuestros labios. Es práctico. Está lloviendo, tienes un vehículo, ¿qué haces? ¿Sos el primero en salir? ¿O buscas llevar a la gente a la casa? ¿Qué haces con tu auto, con tu casa, con tus bienes? ¿Cómo reflejas ese amor? Ahí en Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Aún Proverbios, Salomón reconocía cuánta sabiduría hay en medio de la generosidad. Vivir una vida de generosidad es vivir una vida de sabiduría y amor. Y él dice, no le digas eso a tu prójimo. Che, no vine comiendo. Oremos al Señor para que el Señor te provea. No, Él no quiere eso. Él no quiere orar. Él quiere comer. ¿Es menos espiritual? No, no es menos espiritual. Porque vos le estás reflejando amor. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo durante todo su ministerio. Él vivió una vida de amor y de sacrificio. Todo lo que él experimentó para reflejar ese amor fue muy duro. Segunda de Corintios 11 lo describe. Dice cárceles, naufragios, dolor, robos, un montón de cosas. Pablo fue un ejemplo de una vida abnegada de amor hacia los creyentes. ¿Cómo está tu vida de amor? ¿Te es una carga invitar a los hermanos a tu casa? ¿Compartes esa vida de amor? ¿Compartes tus bienes? ¿Entiendes que eres un administrador de todo lo que el Señor te ha dado? ¿Sigues viviendo con el pensamiento de cuando tenga más, ahí sí voy a empezar a dar más? Nunca vas a tener más. Porque siempre que tengas más, vas a seguir aumentando tu economía y no vas a dar nunca. Siempre te va a faltar. ¿Recuerdas? La mujer que tenía 2 dracmas dice que dio todo lo de su sustento. No dio uno, dio todo. Los hermanos de Macedonia dice que abundaron en gracia y de su extremada pobreza. No tenían dónde caerse muertos. De ahí sacaron todo lo que tenían. ¿Por qué? Hechos 20. Esto aprendimos del Señor. Es mejor dar que recibir. Eso es la vida de un creyente. Esa es la vida de entrega. Esa es la vida que da. Esa es la vida de amor. ¿Cómo estás con tu vida de amor? La gente puede reconocer que sos un líder amoroso, un líder atento, un líder que está, un líder que se preocupa, o simplemente miramos a la gente como personas para alcanzar nuestros objetivos. Tengo 6 discipulados. ¿A cuántos de esos 6 cuidas, proteges, visitas y te metes en su vida y provees? Están creciendo muchísimo en conocimiento o en amor. Las personas que Dios ha dado para que las lideremos tienen que ver en nosotros una vida de amor. Y nuevamente, el amor es tangible.
Y es lo que les va a decir. Les dice primero, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esta es una respuesta congregacional cuando leyeron esta carta. No mora, no existe, no está. Y ahí viene la reprensión del apóstol Juan mostrándoles lo que hace un creyente. Hijitos, él les habla de manera muy cariñosa. Esta palabra hijito se puede traducir como niñitos. Recuerda, él era viejito. Y les dice, no amemos en palabra ni en lengua. Utiliza estas dos ilustraciones, pero que enfocan lo mismo. No digamos solamente que amamos con nuestra boca. No que no es necesario. Claro que es necesario. Es parte de amar, es parte de afirmar a los hermanos, de decirles qué lindo, qué bueno estás creciendo, el Señor te ha llevado a seguir avanzando. Pero dice, ahí no se queda el amor, sino en hecho y en verdad. Esta palabra hecho es la palabra ergón, que es la palabra obra, y es traducido como trabajo o laborar. Y tú sabes lo que es trabajar y laborar, ¿no es cierto? ¿Qué demanda? Esfuerzo, tiempo. Esto no es algo fácil, no es una tarea fácil. Ni siquiera te puedo decir que es una tarea innata, porque muy dentro nuestro el egoísmo abunda. Por eso es algo que requiere esfuerzo, por eso es algo que requiere diligencia. Amar requiere esfuerzo. No es que tú te levantas y dices, bueno, voy a amar. No, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere diligencia, requiere preguntar, requiere inclusive generar recursos y más dinero para poder dar más. No para poder comprar más, para poder dar más, para poder seguir sirviendo con mi dinero. Mira algunos textos que reflejan esta vida de amor abnegado. Filipenses capítulo 2, 25 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Filipenses es una carta de la prisión. Pablo estaba en una casa. Estaba con 2 soldados. Y habían cosas que le faltaban. La iglesia de Filipo era una de las iglesias que participaba en el sustento económico del apóstol Pablo. Y surge una eventualidad de que pueden enviar una ofrenda. Así que se para el pastor en la iglesia y pregunta, ¿a quién le gustaría ir a ver al apóstol Pablo y entregarle esta ofrenda? Y Epafrodito levantaba la mano y yo voy. Yo quiero ganarme esas coronas, yo quiero ser el que muestre amor. Pablo necesita esto, yo quiero ir. Ahora esta no era una decisión fácil de tomar, porque no había trenes, no había aviones, no había colectivo. Tenías caballo, caminos largos de desierto. No había enfermeros, no había nada, no había vacunas, así que en el camino podías morir. Y Epafrodito lo sabía. Pero el misionero necesita este dinero. Yo tengo que ir. Epafrodito, vas a morir. Pensá en vos, pensá en tu familia.
No, yo tengo que ir. Él lo necesita. Epafrodito, pensá en ti. Mira todo lo que tienes por delante. Yo tengo que ir. Yo voy a ir. Y fue. Y estuvo a punto de morir. Llegó arrastrándose. ¿Qué ejemplo de amor? Yo quiero ser parte. Yo quiero llevar esa ofrenda. Romanos 12:13. Romanos 12:13. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Leamos solo el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos hace un resumen bastante amplio del Evangelio y lo hace en 11 capítulos. Cuando llega al capítulo 12 dice, bueno, ahora que entiendes todo lo que es el Evangelio, espero que lo que pase en tu vida es que tu ser arda en deseo de presentarte ante Dios como una libación, como un sacrificio. Y luego empieza a hablar de las cosas prácticas, de cómo ese sacrificio se ve en el diario vivir. Y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es una forma de reflejar amor. Ya hablamos de las necesidades. Dice, practica la hospitalidad. ¿Sabes cuán hermoso es para los creyentes ser invitados por otros a sus casas? Y quiero acá ser claro, no hablo de que invites siempre a tu mismo círculo de amigos y con los que te gusta pasar. No, invita al nuevo. Invita con el que no compartes. Invita al que necesita ver amor, al que se está apartando, al que se está alejando, al que no está disfrutando de la vida de la iglesia. No invites a los que están bien. ¿Está mal? No está mal, pero si te queda tiempo, invita a todos. Pero si tu tiempo es limitado, busca invitar a aquellas personas que lo necesitan, que tienen cara de angustia, que quieren escuchar palabras de aliento. No vivas una vida lejos. No, que no sea una carga para ti el hospedar. Tiene que ser una característica. Todas las semanas trata de tener una persona en casa. No tiene que ser una carga para ti. No tiene que ser un peso. Porque eso es el amor. La hospitalidad es un pequeño reflejo de lo que vamos a vivir en la eternidad. ¿Qué piensas que vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar haciendo esto, cantando, alabando, hablando de Dios y adorándolo a Él. No hay otra cosa. Practícalo ahora. Vivilo ahora. Avancemos todos en eso. Santiago capítulo 1, verso 27. Santiago 1, verso 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Esto es lo que Dios valora. No es una vida donde reflejamos un cierto amor y decimos, sí, yo amo al Señor. Estaría dispuesto a hacer todo por Él. ¿Estás amando a la huérfana, al viudo? ¿Estás buscando suplir necesidades? Eso es amor. Eso es amor. Y el último punto está en 2 Corintios 12, 14 al 15. Y es, el amor no solo se expresa en suplir necesidades físicas, sino en suplir necesidades espirituales. 2 Corintios capítulo 12, versos 14 y 15. Dice así: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros.
Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. El apóstol Pablo sabe lo que está escribiendo acá. Déjame contarte rápido la historia. Esta iglesia había crecido. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, pero falsos maestros se habían metido en la iglesia. En la visita que hizo el apóstol Pablo, se le pararon en la puerta y le dijeron, vos no entras acá. Y el apóstol Pablo fue llorando y dice que fue tal el dolor que él sufrió que se angustió hasta la muerte, ahí en el capítulo 2. Y Pablo desde ahí les escribe la carta severa y la manda con Tito. Y luego Tito vuelve con buenas noticias y ahí se escribe esta carta. Esta era una iglesia a la cual el apóstol Pablo, como te dije anteriormente, amaba. Pero era una iglesia de todas la que menos mostró amor y a la que más se le amó. Fue la iglesia a la cual más gente fue, con la que más tiempo pasó, a la que más cartas se le escribió. Pero aún así era una iglesia que no retribuyó ese amor. Así que Pablo va a mostrar lo que es el amor y tiene toda la autoridad para hacerlo. Les dice, estoy presto para ir por la tercera vez a ustedes. Y no seré gravoso, esta palabra no seré gravoso, es yo no quiero ser una carga para ustedes. Yo no estoy esperando que ustedes me den dinero. Yo no estoy esperando que suplan mis necesidades. Yo voy a viajar y yo me voy a pagar todo el viaje. Voy a pagar el viaje y así como lo hice cuando esa iglesia se fundó, que trabajaba de noche haciendo carpas y de día cumpliendo el ministerio, de esa misma manera voy a estar ahí. Yo no quiero ser una carga. Dice, porque no busco lo vuestro. Esta palabra buscar tiene que ver con examinar, investigar. Y dice, mi interés no es lo que ustedes tienen. No es lo que puedo obtener de ustedes, sino son ustedes. Son sus almas. Yo no quiero alimentar orgullo ni gloriarme de lo que pasa en sus vidas. Me preocupan. Los amo. No están bien espiritualmente. Se están destruyendo. Así que lo que voy a hacer es ir a verlos. Pero yo no busco lo que ustedes me puedan dar. Es más, Pablo rechazó todo lo que le podrían dar. Varias veces les dijo, yo no quiero ser una carga para ustedes. En otras ocasiones el apóstol Pablo recibió la ofrenda, pero sabía que acá no era prudente hacerlo. Y cuando venía alguien con un sobre les decía, no, yo no quiero nada. Porque mi interés no está en lo que obtengo, sino en ustedes. Yo los amo. Los quiero ver bien. Y me esfuerzo por ello. Y va a utilizar una metáfora como el apóstol Pablo le encanta. Y dice, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esta palabra atesorar tiene que ver con acumular, guardar valores especiales. En la Septuaginta, en Segunda de Reyes, habla de un rey guardando tesoros. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, Pablo dice, los padres miran a sus hijos, los cuidan, los guardan, pero no esperan que los hijos hagan eso mismo con los padres, sino es el padre el que lo hace. Los que tienen hijos saben lo que implica ser un papá, ¿no? Vos lo cuidas, lo guardas, grita, llora y tú estás ahí pendiente y lo cuidas, lo disciplinas, pero estás ahí porque lo amas. Esto no se espera del hijo hacia el padre. Lo natural es que el padre se sacrifica. Por eso es que cuando en las noticias sale lo que una mamá inconversa hace hacia un hijo, tú dices, hasta tanto llegó el mundo que ahora todo lo que expresa el mundo es tan irracional porque aún la razón misma te dice que tienes que entregarte por tu hijo, aunque no es algo movido por el amor, pero racionalmente es movido por una conciencia cargada que Dios instauró las leyes en el corazón.
Y dice, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no estoy buscando nada en ustedes. Yo los quiero amar, yo los quiero cuidar, así como un padre atesora y guarda a un hijo. Ese es el amor del apóstol Pablo hacia la congregación, y eso es lo que hace un papá espiritual, un líder hacia sus discípulos. Lo cuida, lo protege como un hijo. Vos no dejas a tu hijo con el pañal sucio cuando es un bebé. No lo dejas llorar cuando sabes que tiene hambre. Y mientras va avanzando, no lo ves con las zapatillas rotas y no buscas la forma de suplir esa necesidad. No lo ves llorar y dices, bueno, no me importa que esté llorando, la semana que viene hablo con él. No, te desesperas porque lo amas. Porque el amor es querer ver bien al otro. Eso es el discipulado, es una entrega, no solamente mostrando lo material, sino buscando el bien espiritual de la persona. Esta semana estoy muy ocupado, no me pude juntar contigo el martes. Bueno, de aquí nos vemos en 15 días. Y si en 15 días ese pecado aumenta, si en 15 días esa persona sigue avanzando y él solamente quería hablar contigo, bueno, Pablo dice, son mis hijos, los tengo que cuidar. Y por eso utiliza esa metáfora para meter en nuestra mente, esa es la relación de un líder que cuida con amor a sus hijos, los protege de doctrinas, los protege de su pecado, los quiere cuidar y no importa la hora. Si hay que estar, hay que estar. Con una llamada, con un mensaje, con una visita. Pero el líder que ama busca el bienestar espiritual. Y ahora Pablo va a mostrar no solamente la analogía, sino lo que él hace. Y dice, con mayor placer, este mayor placer es una sola palabra y es un adverbio superlativo que tiene que ver, que se expresa en el grado más alto. ¿Qué? Lo hago con el mayor placer, dulcemente, de buena gana. No es, ay, tengo que irlo a visitar. Ya me rechazó ayer y ahora tengo que ir. No, Pablo dice, yo lo hago de buena gana. Anhelo verlo, anhelo cuidarlo, lo amo. No quiero que esté mal. Es un interés genuino. No es, ay, tengo que hacerlo porque si no lo hago, me van a preguntar en la iglesia si lo visité y no quiero que me pregunten. No era eso lo que pasaba en el apóstol Pablo. No había nadie que persiga al apóstol Pablo y le diga, che, ¿visitaste las iglesias? No. Él estaba ahí porque los amaba. No importaba el tiempo. Dice, lo hago con placer y con el mayor placer, con la mayor buena gana. ¿Y qué va a hacer? Dice, gastaré. Esta palabra gastar se usa varias veces y tiene que ver con recursos económicos. Ahí en Marcos 5:26 habla de la mujer que había sufrido flujo y que gastó todo su dinero en muchos médicos, todo lo que tenía. Esta es la palabra que usa el apóstol Pablo. Yo gasto todo lo que tengo con tal de que estén bien. Tengo que invitarte un helado, un café, no importa el dinero. No puedes en tu casa, te invito a la mía. No puedes a esta hora, yo voy allá. Está lloviendo, llevo paraguas, no importa. Gasto todo lo que sea necesario porque quiero verte bien, porque te amo. Pero no solamente gasta los recursos, sino que dice, gastaré de lo mío, aún yo me gastaré. Es la misma palabra, solo que se añade algo. Pero toda esta es una palabra, aún yo mismo me gastaré. Añade algo, y es el término ek. Y esta es la única vez que se repite esta palabra en toda la Biblia. Y tiene que ver con gastar, pero totalmente. O sea, es todo. Darlo todo. Ya no son solo recursos, sino es toda tu vida. Toda tu vida. Eso era lo que estaba dispuesto el apóstol Pablo. Si tengo que morir en esto, voy a morir. Pero todo lo he gastado. ¿Esa es tu perspectiva de cuidar gente? ¿Esa es tu perspectiva de amarlo? Esa es la perspectiva bíblica de liderar con amor. Recursos y todo lo que soy yo. Estoy cansado, no importa, me voy a gastar.
Me voy a desgastar, voy a gastarlo todo, voy a quedar aniquilado, voy a llegar a mi cama y tirarme al colchón porque no doy más, porque te amo. Y me encanta cómo termina el apóstol Pablo porque es muy conmovedor. Aunque amando más sea amado menos. No tiene que ver con lo que él, recuerdas, él no busca lo suyo, él no busca ser amado, él no busca ni siquiera que le digan, ¡fua, apóstol, eres lo más! ¡Qué manera de amarnos! No, él no busca eso. Y lo dice porque ya lo vivió en carne propia. Los amó más y fue amado menos. Él se entregó, se sacrificó, lo dio todo, todo. Y fue amado menos. Esta no es una tarea que ofrece frutos o que tiene garantía, perdón, de frutos. Es una tarea que refleja a Cristo. No es una tarea que va a llenar tu iglesia. Es una tarea que agrada al corazón de Dios. No es una tarea para que la gente te alabe, sino es una tarea de reflejar al mundo lo que es el verdadero amor cristiano. ¿Vives así con tus discípulos? ¿Les sirves así? ¿Los amas así? Esto es liderar con amor. Cuidar sus necesidades, cuidar su vida espiritual. El estándar es hasta la muerte. La gracia es que Dios nos ha dado la libertad para hacerlo. ¿Hay alguna excusa? Solo tu pecado, solo mi pecado. Que el Señor nos dé la gracia de amar, de la forma como la Biblia lo enseña. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Es solo tu gracia la que nos permite ir a tu palabra y ver cuán egoístas somos y ver cuánto nos falta amar, Señor. Pero por tu gracia no somos lo que éramos un año atrás. Por tu gracia hemos avanzado y en esa misma gracia oramos para que nos des el regalo de avanzar, de crecer, de amar. Señor, utiliza a estos hombres a vivir vidas de amor abnegado y sacrificial. Que entiendan que liderar no es guiar un grupo solamente. No es ser carismático ni ser reconocido por la gente. Es amar y se expresa sirviendo. Obra en mis hermanos, obra en mi vida y danos la gracia de ser hombres que aman. Danos la gracia, Señor, de amar como Cristo amó. Danos la gracia de liderar con amor. Oramos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.